Muy bien. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al diálogo de esta semana, el cual, pues, por cuestiones de la celebración que hay aquí en el país y en diversas partes de la región, pues movimos para el día de hoy, martes. Creo que este es el primero de los diálogos que hacemos en un martes. Entonces, a todos igual, muchas gracias por acompañarnos y por haberse escrito. Y la idea del día de hoy, pues como ustedes lo saben, es poder tener una conversación en la cual vamos a iniciar un nuevo ciclo de diálogos en un tema distinto al que veníamos tratando. Como les comenté la última vez que hablamos en el que estuvimos participando del diálogo de los juegos económicos. La idea es que ahora comencemos un nuevo ciclo con respecto a todo el tema que tiene que ver con mitigación al cambio climático desde el sector agropecuario. Y en este sentido, pues hemos considerado que es uno de los temas más importantes entre la Unidad de Cambio Climático del Ministerio y nosotros, pues CICAFS. Y para esto, el día de hoy nos va a acompañar Daisy Martínez. Ella ya ha estado acompañándonos en alguna ocasión antes, estuvo ya hablando de un tema muy similar, pero más enfocado en el tema de adaptación. Entonces, el día de hoy, Daisy, que es la directora para América Latina de CICAFS, que pues ya ustedes la mayoría conocen, es quien nos va a acompañar el día de hoy y nos va a presentar pues todo lo que conocemos y lo que es de interés para que ustedes también vean con respecto a este tema. Entonces, Daisy, bienvenida de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos y te dejo para que puedas compartir tu pantalla. Dale, Jesús, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Siempre es muy chévere poder compartir y discutir estos temas con todos ustedes. La idea pues de esta ocasión es hablarles un poquito más sobre la parte de mitigación y todo el tema de políticas que tenemos en este tema y un poco focalizado en América Latina. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Por favor, me avisan cuando ya la estén viendo. Ya la estamos viendo, Daisy. Bien. Perfecto, entonces, bueno, como ya mencionaba Jesús, vamos a hablar de políticas y mitigación al cambio climático en el contexto de América Latina y Guatemala. Les voy a contar brevemente qué es CICAFS, pero creo que todos ya saben qué es, los retos globales y regionales, así como las negociaciones del cambio climático y la agricultura, nexos entre la agricultura, las NDCs y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las NAMA como un instrumento de política para alcanzar las metas de mitigación y luego la NDC de Guatemala y pues la estrategia de país que hay actualmente. Brevemente, el programa de investigación del CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, CICAPS, es un programa de investigación global que busca superar las amenazas que el cambio climático está imponiendo sobre la agricultura y seguridad alimentaria de forma innovadora, utilizando la ciencia como un vehículo para poder mejorar la toma de decisiones y los procesos que existen para hacer frente a los cambios globales de las comunidades rurales en las diferentes regiones donde trabajamos. Son básicamente 5 regiones, América Latina siendo una de ellas, oeste y este de África, sur de Asia y sureste de Asia. Y trabajamos con 15 centros de investigación, ahora 14, porque ahí está la alianza entre CIAT y Bioversity. Entonces, trabajamos con todos estos centros de investigación, generando ciencia y tratando de vincular estos procesos de investigación a las necesidades de los actores clave con los que trabajamos en cada uno de los países en donde estamos focalizando nuestros esfuerzos. En América Latina hay estos centros de investigación principalmente que están algunos basados con sus sedes principales en la región y con los que nosotros trabajamos muy de la mano, como le decía, la alianza entre Bioversity y CIAT. CIAT, pues ustedes lo conocen bastante bien.
ICRAF, que se encarga de agroforestería, CIFOR de los temas forestales, CIP, que es el Centro Internacional de la Papa, CIMIT de maíz, de mejoramiento de maíz y trigo, y IFPRI, que hace más referencia a todo el análisis de políticas. ¿En las escuelas y los temas principales con los que nosotros trabajamos, digamos, y damos guía en la investigación que se realizan en todos estos centros, son 4 principalmente y 2 transversales. Uno orientado a políticas y prioridades en agricultura sostenible adaptada al clima, y básicamente lo que hablamos hoy se enmarca en este tema. Otro relacionado con tecnologías y prácticas sostenibles y adaptadas al clima, entonces todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, en los territorios sostenibles adaptados al clima, evaluando prácticas, generando evidencia sobre qué funciona y cómo. Desarrollo bajo en emisiones, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con reducción de emisiones, desarrollo bajo en carbono. Y también este tema que hablamos hoy está en el marco de este tema global, y servicios de información climática, y de ahí ya hacen parte, por ejemplo, las mesas técnicas agroclimáticas. De manera transversal, los temas de género e inclusión social y las alianzas, fortalecimiento de capacidades y el escalamiento de toda esta ciencia que se genera, trabajando desde lo local hasta lo nacional y regional. Bueno, y ya para entrar un poco más en contexto bueno, los retos que tenemos nosotros a nivel global y regional. Entonces estamos hablando que más o menos 1.400 millones de personas viven en la pobreza, cerca de 1.000 sufren hambrunas alrededor del mundo. Se esperan al menos 1.000 millones de personas más a 2030. Por lo tanto, requeriríamos un 14% más de alimentos por cada década, esto según cifras de FAO. Y 1.500 millones de personas dependen de tierras degradadas, de estos suelos en donde cada vez se vuelve más difícil cultivar. Y a nivel regional, en el corredor seco, estamos hablando de que hay cerca de 2.2 millones de personas afectadas por lluvias extremas y sequías recurrentemente. Hay hogares que permanecen en estados de asistencia o de ayuda que necesitan cada vez que existen estos eventos climáticos. Y hogares, más del 25% de hogares que no tienen ingresos suficientes para cubrir los costos básicos, los mínimos para cubrir su canasta básica de alimentos. Entonces allí nos plantea básicamente que tenemos 3 grandes retos. Uno, en términos de adaptación, pues está evidenciando esa disminución en rendimiento por impactos climáticos de diferentes cultivos clave en la alimentación que tenemos a nivel mundial y regional, por ejemplo el maíz, el frijol. Otro reto en términos de seguridad alimentaria, estamos sufriendo grandes problemas en términos no solo de desnutrición y falta de micronutrientes básicos, sino también en términos de sobrepeso y obesidad, que son problemas que están en ascenso, sobre todo en nuestra región. Y en temas de mitigación, el gran reto pues es que la agricultura viene siendo responsable del 75% de la deforestación y también de la generación de gases de efecto invernadero, como lo vamos a ver ahora. Entonces también tenemos esos retos que debemos abordar simultáneamente. Entonces, como les mencionaba, entonces se necesita un crecimiento, va a haber un crecimiento de la demanda de alimentos con más población en el mundo, y la producción agrícola es uno de los responsables de la generación de gases de efecto invernadero a nivel global, donde dentro de la producción agrícola tenemos que la mayoría se va para la producción que se realiza para el consumo humano, llegando al 62%. Luego, el siguiente rubro más importante es el alimento animal, ¿no? Esa producción agrícola que va a alimentar a los alimentos, y sobre el 3% relacionado con biología y otros usos. Entonces, tenemos que en este momento los sistemas alimentarios, toda la producción de alimentos, contribuye en términos de emisiones entre un 19 y un 29% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Y haciendo un análisis de los países que hacen parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, los países anexo 1 son aquellos que son los que mayor responsabilidad tienen por las emisiones de gases de efecto invernadero
en la agricultura, cerca del 74%. Sin embargo, en los países donde hay el mayor potencial de mitigación son aquellos en donde tenemos problemas de pobreza, malnutrición e inseguridad alimentaria. Entonces hay una disyuntiva allí entre que si bien hay países que generan emisiones mucho más elevadas que otros en agricultura, sí hay los países nuestros son los que tienen mayor potencial en términos de mitigación con los esfuerzos que se realicen a través de los diferentes instrumentos que existen. Y en ese contexto están las negociaciones globales de cambio climático y pues su nexo con la agricultura. Aquí les muestro brevemente o muy rápidamente el proceso de lo que han sido las negociaciones globales de cambio climático. Entonces, en 1988 se establece el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, por sus siglas en inglés, y básicamente es un ente técnico que se encarga de proveer y de generar insumos técnicos científicos para los tomadores de decisión. Entonces, son investigadores científicos de todo el mundo trabajando en hacer análisis de manera que pueden dar insumos a los diferentes formuladores de política y tomadores de decisión para que puedan definir cuáles son sus mejores estrategias, cómo poder abordar estos retos que tenemos, que como ya lo he mencionado, en cada uno de los países y a nivel global. Entonces, a partir de allí, el IPCC genera todos estos insumos, tanto en temas de mitigación, principalmente, como en adaptación. Luego sale en el 92 la adopción de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. En el 97 se crea el Protocolo de Kioto y ahí hubo bastantes demoras en la entrada en vigencia del Protocolo de Kioto porque todos los países deben ratificar este tipo de compromisos internacionales. Y allí lo que se buscaba era poner sobre la mesa, bueno, qué países y qué tanto iban a contribuir para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya los estudios decían que estaban en ascenso. Sin embargo, hubo como los compromisos y las metas que se tenían en el marco del protocolo de Kioto no se cumplieron necesariamente, y luego es allí con que el Acuerdo de París trata de rescatar todo el trabajo que ya se venía realizando y poder posicionar nuevamente ese compromiso de los países por trabajar conjuntamente para reducir los impactos del cambio climático y el efecto que la actividad de todos los países, de la economía de todos los países, estamos generando hacia el medio ambiente. Y hay unos hitos importantes porque hasta el Acuerdo de París, el rol de la agricultura, si bien había un reconocimiento, no se estaba dando tan notablemente en el marco de los compromisos, sino que a partir del Acuerdo de París, luego con Coronibia, luego con los diferentes planes que se van implementando, incluyendo las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, se empiezan a incluir mucho más los temas de agricultura. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, y en ese momento pues estamos en la renovación o en el reajuste, en la actualización más bien de las contribuciones nacionalmente determinadas que se espera que sean sometidas este año por todos los países, haciendo una revisión de los avances que han habido desde la COP, desde la conferencia de las partes, eso significa COP, de la COP21 en París. Entonces, como mencionaba, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático reconoce la importancia por una producción de alimentos segura mientras se enfrenta a los cambios en el clima. Entonces, esto, digamos que lo plantea dentro de los estamentos que plantea la Convención Marco en acuerdo con todos los países miembros. Sin embargo, a pesar del vínculo entre la agricultura y el cambio climático, pues no ha existido un papel prominente en las negociaciones. Esto siempre ha sido un tema de discusión entre los países, pero han habido algunos avances, como mencionaba Coronibia, por ejemplo, ha sido un esfuerzo clave
sin embargo necesita ser mucho más fortalecido con las posiciones conjuntas. Entonces Coronilla es como un capítulo, un trabajo conjunto paralelo que se está haciendo específicamente en agricultura con los países interesados en trabajar en este tema, y a partir de ese proceso pues están generando insumos, instrumentos que pudieran ser fortalecidos con unas posiciones conjuntas de las regiones, por ejemplo, de América Latina, frente a los temas que se tratan a nivel global en agricultura. Existe algo que se llama SABSTA en inglés, en español es órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico, y lo que busca esto básicamente es que los países se pongan de acuerdo y desarrollen propuestas técnicas para dar insumos a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre los temas clave que deberían ser tocados en la siguiente conferencia de las partes. Entonces, nosotros como programa de investigación hemos contribuido y trabajado de la mano con algunos países de la región, de América Latina, pero también de África y de Asia, ayudando a generar estos documentos en donde pues, se puede con ayuda de científicos e investigadores posicionar algunos temas de importancia que luego son evaluados y son discutidos ya en el marco de las negociaciones como tal. Entonces, haciendo un resumen de cuáles son estos aspectos clave del Acuerdo de París, que como les dije fue uno de los acuerdos que retomó y pudo movilizar nuevamente los temas de cambio climático y el compromiso de los países hacia la necesidad de mantener, mantener estos compromisos y sobre todo aumentar la ambición en estas acciones que deberían realizar en cambio climático. Entonces, los aspectos clave del acuerdo son básicamente, por un lado, mantener el incremento de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados e incluso alcanzar la meta que se ha propuesto del 1.5. Y eso implicaría tener diferentes escenarios para la agricultura, ¿no? Eso debería verse cuáles serían las implicaciones para diferentes sistemas productivos, y también buscando que con la meta del 1.5 se esperarían menores eventos climáticos extremos que aumentando con los 2 grados. Otro tema son los compromisos establecidos a nivel nacional que no son suficientes para alcanzar los 2 grados. CEPAL ha hecho unos estudios en donde plantea que realmente son insuficientes sumando todos los compromisos que se han establecido a nivel global. Si se cumplieran, siguen siendo insuficientes para poder alcanzar esta meta. Sin embargo, pues es un esfuerzo bastante grande y han sido, el incentivo y digamos lo que se busca en las siguientes conversaciones de las partes, en las COP, es básicamente aumentar la ambición de estas metas. Y eso se espera de alguna forma en la nueva actualización de la CNS que se estaría dando a final de este año. Y acciones eficaces en mitigación del sector agropecuario será clave, también porque tiene ese doble reto, no solamente en términos de la vulnerabilidad que tiene por los cambios en el clima y las afectaciones que tiene, sino también la responsabilidad que hay en la forma como se hace agricultura. La voluntad de los países por actuar es explícita, y esto es algo que no necesariamente se había hecho en los otros acuerdos. Con el protocolo de Kioto no era tan explícito, no era tan claro cuáles eran como los compromisos que se querían abordar. Sin embargo, hay una debilidad, y es que los fondos para poder llevar a cabo y alcanzar estas metas no necesariamente están allí disponibles. Hay mecanismos, y eso también lo voy a tocar muy rápidamente más adelante, pero no está todo lo que se necesita para poder abordar las acciones en mitigación y en adaptación que se han planteado. El acuerdo plantea una nueva meta colectiva de al menos 100 billones anuales de dólares a través de estos fondos climáticos, el Fondo Verde del Clima, el Fondo Ambiental Global. Sin embargo, todavía estas cifras no se han alcanzado.
Y otra característica del acuerdo es que el acuerdo no obliga a los países a implementar las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, aunque sí reconocen la necesidad de diversos balances entre adaptación y mitigación según los contextos nacionales. Y esto es un avance grandísimo porque en el protocolo de Kioto solamente se hablaba de mitigación. Entonces ya con el Acuerdo de París, con las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, ya están abordando los temas de mitigación también dentro de los compromisos. Entonces veamos ahora cuáles son estos nexos más específicamente entre agricultura, las NDCs y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son compromisos internacionales también y que necesitamos los países poder reportar a la final y que van a contribuir de una u otra forma, porque son esfuerzos complementarios que se pueden dar en los diferentes sectores a nivel de país e incluso a nivel global. Entonces, viendo, por ejemplo, el estado de las NDCs, acá vemos aquellos países que han sometido la NDC, son los que están en color anaranjado. La mayoría, pues todos los países que han sometido la NDC, pero tan solo algunos, 13 hace un mes, y hoy revisé nuevamente y ya hay 2 países más que han sometido las NDC actualizadas, han sometido pues esa actualización, y esos 15 países que ya hay ahora alcanzan más o menos el 83.8 de las emisiones globales. Entonces, perdón, los que hacen falta, quitando esos 13 países, hacen todavía falta que sometan sus NDCs actualizadas, los que son responsables del 83.8% de las emisiones. Entonces todavía faltan bastante países para poder someter la actualización, que se espera, como lo mencionaba, que sea mucho más ambiciosa que la de 2015. En cuanto a las metas específicamente de las NDC en mitigación, entonces podemos ver acá el tipo de meta, ¿no? Entonces, las NDCs podían plantear diferentes tipos de metas relacionadas con los gases de efecto invernadero, específicamente gases de efecto invernadero, o aquellos gases que no necesariamente hacen parte de este conjunto de gases de efecto invernadero, plantear acciones únicamente, por ejemplo, una combinación del tipo de emisiones, o algunos que ponían alguna combinación entre estos dos. Entonces, la mayoría tienen las metas en términos de gases de efecto invernadero, y el segundo, y los otros países que combinados tienen también metas de gases de efecto invernadero, pero también no gases de efecto invernadero, constituyen el 90.6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Entonces, básicamente estamos hablando de que las metas que existen actualmente de las NDCs estarían cubriendo casi la totalidad de las emisiones que se generan a nivel global. Y algo muy interesante también es ver cuál es la inclusión de la adaptación en las NDCs, porque como lo planteaba, el Acuerdo de París planteó esa posibilidad de poder incluir también las acciones de adaptación, y esto fue mucho en respuesta a las necesidades de los países en vías de desarrollo, porque nuestra prioridad no solamente va en términos de mitigación, sino de adaptación, sobre todo por todas las vulnerabilidades, no solamente climáticas, sino socioeconómicas que hay en nuestros países. Y como ven, por ejemplo, en el caso de América Latina, la mayoría de países han incluido las metas, las acciones en adaptación. Entonces, 148 países a nivel global, que eso equivale al 75% de los países, es decir, la mayoría de países ha incluido las acciones de mitigación, de adaptación, perdón, y en Centroamérica solamente Panamá no hizo explícita sus acciones de mitigación, en adaptación, pero el resto todos los países lo incluyeron, y eso denota la importancia del tema en las diferentes contribuciones nacionalmente determinadas. Y otra característica interesante es el financiamiento y el apoyo en las NDCs. Entonces,
En cuanto a esta financiación y apoyo requerido para la implementación de las metas, de las acciones propuestas en las NDCs, 24% de los países plantearon que sus metas únicamente serían condicionadas. Y condicionadas quiere decir que cumplirán esas metas si reciben apoyo externo, si reciben recursos externos. Entonces, el 24% de los países a nivel global plantearon que solamente de esa forma podrían alcanzar sus metas. El 31% de los países plantearon que de forma incondicionada podrían alcanzar sus metas, es decir, que no necesitan de ningún apoyo externo. Y el 37% de los países dijeron que ambos mecanismos para poder alcanzar sus metas. Entonces, países como Guatemala incluyeron una meta condicionada y una meta incondicionada de mitigación. En la región SICA, Honduras, Belice, República Dominicana y El Salvador sometieron sus metas de NS bajo la condicionalidad del financiamiento externo. Costa Rica fue el único de la región quien planteó su meta sin necesidad de apoyo externo, y el resto, Panamá, Guatemala y Nicaragua, incluyeron ambos mecanismos. Y en cuanto a los países, en cuanto a las medidas de mitigación sectoriales ya específicamente en agricultura, en el caso de mitigación, el 35% de los países incluyeron acciones específicas para mitigación, mientras que el 64% no lo hizo. Y en el caso de la región SICA, Nicaragua y Costa Rica incluyeron, por ejemplo, agricultura sostenible adaptada al clima, mientras Guatemala incluyó agricultura en general. Aquí vemos un poquito más en detalle cada uno de los países en donde se especificaron o no medidas específicas para agricultura en términos de mitigación. Y en términos de adaptación, igual algunos países incluyeron medidas específicas para agricultura y otros no. En el caso de Centroamérica, Panamá fue el único que no incluyó pues adaptación, como ya lo había mencionado, y República Dominicana pues no especificó medidas. El resto de países sí, lo cual denota la importancia de la agricultura para las NS de los países de la región. Este es un gráfico muy interesante para poder establecer cuáles son los nexos entonces entre los compromisos, las metas que tenemos en las contribuciones nacionalmente determinadas y los ODS. Y allí, como pueden ver, hay acciones de mitigación que contribuyen más a algunos ODS y otras acciones de adaptación que contribuyen a otros ODS. Pero a la final, el ODS de Acción por el Clima es clave para poder facilitar que esas acciones generen esas sinergias que se pueden dar entre los ODS y los NDCs. Y clave, por ejemplo, el tema de alianzas, de producción y consumo responsables, que son ejes transversales que se están dando para poder contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y a las metas que tenemos en adaptación y mitigación al cambio climático. Y solo para mencionar que la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima para Centroamérica y República Dominicana plantea esa conexión con los objetivos de desarrollo sostenible, pero tiene también un eje estratégico muy focalizado en todo lo que tiene que ver con mitigación, que es el de paisajes agrícolas sostenibles bajos en carbono. Entonces, allí de una vez estamos viendo cómo una articulación desde lo global hasta lo regional, en este caso la región SICA, empieza a cobrar sentido y que la idea es que eso trascienda a las escalas nacionales. Entonces, bueno, las características de las NS incluyen que sean, por un lado, ambiciosas, pero también transparentes y que busquen la equidad, ¿no? Mientras llegan a su objetivo de la reducción de gases de efecto invernadero. Un buen diseño de las NS da cuenta de que el país está haciendo su parte para combatir el cambio climático y limitar los riesgos climáticos futuros. Esta debe ser ambiciosa y conducir a la transformación de los sectores y la industria que son intensivos en carbono sobre la base de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
Se debe construir a través de un proceso transparente con el fin de generar confianza y responsabilidad en las partes interesadas, y también deben ser sistemáticas y transparentes, así como claros en los supuestos, de modo que las partes involucradas en las acciones que se van a implementar puedan dar un seguimiento al progreso y garantizar que los países cumplan con los objetivos declarados. La idea es que cada país pueda ajustarla y desarrollarla de manera que sea, que corresponda a los retos que tiene el país común, por sus especificidades, por su contexto específico, para poder abordar los retos de cambio climático. Existe un marco de transparencia mejorado que desarrolló la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en donde habla de cuáles son como el marco pues, que se da para las acciones en mitigación y adaptación que se tiene por parte de los países. Entonces, acá como podemos ver, en el caso de mitigación, los objetivos deben actualizarse cada 5 años. Se generan estrategias de desarrollo bajo en emisiones. Este reporte cada 5 años es obligatorio para todos los países y mientras que la formulación de estrategias de desarrollo bajo en emisiones es voluntaria. La presentación de informes sobre adaptación es opcional. Todos los países están obligados a presentar su actualización sobre mitigación, pero no están obligados a presentarla en adaptación. Y acá habla de los tipos de apoyo, ¿no? También reportar cuáles han sido esos apoyos que han dado. Por ejemplo, si existen apoyos para poder cumplir las metas en nuestros países de mitigación o adaptación, sí deben plantearse, por ejemplo, los países desarrollados deben mostrar cuáles han sido sus apoyos financieros, mientras que los otros países ese reporte de apoyos es voluntario. Y hay algo clave que se considera en el marco de todo este esfuerzo de mitigación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son las estrategias de desarrollo resilientes al clima y bajas en emisiones a largo plazo. El Acuerdo de París requiere que los países formulen y comuniquen sus estrategias de largo plazo de emisiones de desarrollo resilientes al clima y bajas en emisiones de largo plazo para el 2020. ¿Y esto por qué es? Por la necesidad que existe en generar agendas con una visión mucho más amplia, que no solamente, que más bien donde las NS respondan a las acciones que deben implementarse para esa visión mucho más de largo plazo de los países. Y así tener una visión que ayude a identificar esas necesidades, tanto de adaptación como de mitigación, y las implicaciones que tienen para las NS que puedan ser mucho más ambiciosas a lo largo del tiempo. Esto es clave porque todos los países debemos tener de alguna manera, una visión mucho más larga para poder realmente generar transformaciones y cambios profundos en cómo hacemos agricultura hoy en día o cuáles son esas prácticas que deberíamos cambiar y para poder generar contribuciones a estas metas que tenemos en términos tanto de mitigación como de adaptación. Uno de los mecanismos que se plantearon para poder ayudar a los países a definir cuáles son esas acciones de mitigación que pueden realizarse y para poder alcanzar esas metas de las ONS y los diferentes compromisos internacionales son las NAMA. Las NAMA en inglés significan acciones nacionalmente determinadas, acciones nacionalmente apropiadas de mitigación. Y son un instrumento para alcanzar las metas de mitigación que existen que se pueden dar en cada uno de los países. Entonces, según la Convención Marco de Naciones Unidas, las NAMA hacen referencia a cualquier acción que reduce emisiones en los países en desarrollo y está formulada bajo la sombrilla de una iniciativa nacional de gobierno. O sea, no son aisladas, sino hacen parte de políticas definidas por el gobierno. Pueden ser políticas dirigidas hacia un cambio transformacional dentro de un sector económico o acciones transversales a diferentes sectores, buscando un enfoque más amplio a nivel nacional. Las NAMA buscan alcanzar reducción de emisiones frente a las emisiones del escenario tendencial,
o ¿sí? Escenario de línea base. Y buscan que pues haya una reducción dependiendo de la meta que se planteen en los países. Entonces, estos escenarios de línea base lo que buscan es de tomar un año determinado y poder decir, ok, a este año estas son las emisiones que estamos generando en la economía y en los diferentes sectores, y luego a partir de esa línea base, de ese escenario tendencial, pues se identifican cuáles serían las acciones que se deben tomar y cuál es la meta de reducción de emisiones. Las NAMA se pueden clasificar según la escala de intervención, según la fuente de financiamiento y según el tipo de acción. Entonces, la escala de intervención, pues como vemos, puede ser a nivel nacional o NAMAs individuales alineadas a los objetivos nacionales. Entonces, ahí es donde vemos, por ejemplo, la NAMA de agricultura, o incluso en algunos países es mucho más específico la NAMA de café, la NAMA de ganadería, y eso depende de las prioridades y cómo se estén alineando a los objetivos nacionales. Se pueden clasificar también según la fuente de financiamiento, con financiamiento unilateral del país, con apoyo de alguno de alguna cooperación internacional, o acreditables, que son aquellas que generan ingresos por la venta de créditos de carbono asociados a la cantidad de emisiones reducidas. Y las NAMA por tipo de acción. Entonces, se habla de NAMAs de política y las NAMA de proyecto. Las NAMAs de política pueden ser políticas o regulaciones que promueven cambios de comportamiento a través de incentivos o desincentivos o programas a diferentes acciones que se están dando en un sector o a nivel de todo el nacional, a nivel de todo el país. O proyectos, o a nivel de proyectos, son acciones de mitigación ya a nivel subsectorial, replicables y escalables a nivel nacional. Aunque inicialmente son establecidas como proyectos. Una de las características y ventajas de las NAMA, algunas de las ventajas de las NAMA que nosotros podemos ver es, por ejemplo, la flexibilidad en cuanto a los mecanismos financieros, ya que pueden abordar diferentes combinaciones de fuentes de recursos. O sea, no es una u otra, sino que se puede hacer NAMAs que, por un lado, reciban financiamiento externo, pero también haya financiamiento nacional y que puedan de alguna forma generar mecanismos para recibir ingresos a partir de las acciones que se realicen. Las NAMA pueden abordar diferentes enfoques, entonces no solamente formuladas desde el nivel nacional hacia lo local, sino también pueden haber procesos a la inversa o la combinación de ambos. Y las NAMA se diferencian de un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio, que este mecanismo de desarrollo limpio fue un instrumento generado también a partir de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y se diferencia en tres aspectos. Uno, el objetivo no es la emisión y venta de certificados de reducción de emisiones, aunque sí podría contenerlos, pero no es el objetivo principal. No existe un proceso de aprobación común para todos los países, ni metodologías de líneas base, ni monitoreo, reporte y verificación de emisiones. Y esto es, si bien se plantea como una de las características que tienen las NAMA, en algunos países eso ha sido todo un reto, poder contar y desarrollar este tipo de metodologías clave para poder ver cuál ha sido su contribución. No requieren de una evaluación de adicionalidad, y las NAMA tienen un mayor alcance en términos de su escala de implementación. Deben ser alineados a las prioridades de desarrollo y deben procurar ser replicables o escalables a diferentes escalas, nacionales, regionales o sectoriales. Los mecanismos de financiación de las NAMA, como ya lo habíamos visto, NAMA puede ser unilateral, con apoyo acreditada, con recursos nacionales, o algunos con apoyo significa recursos bilaterales, multilaterales del sector privado, de fondos climáticos como el Fondo Verde del Clima, y acreditada, bueno, ya que están generando ingresos a través de los mercados de carbono internacional. Aquí son las diferentes fases y fuentes de financiamiento de las NAMA. Esto estamos hablando de que primero se hace una identificación y priorización, luego el diseño y el desarrollo, la implementación y luego el monitoreo, reporte y verificación.
La mayoría de las NAMA que están ahorita en curso están en la parte de diseño y desarrollo. Algunas ya están siendo implementadas, por ejemplo, la NAMA de café en Costa Rica ya está siendo implementada, tiene recursos para implementación. Y bueno, hay diferentes ejemplos en la región. Algunas de las fuentes internacionales les han mencionado que existen fuentes para apoyar los procesos, las etapas iniciales de desarrollo de las NAMA, en donde proporcionan asistencia técnica, recursos para poder desarrollar estos diferentes instrumentos para poder determinar cuáles son las acciones para mitigación que se van a priorizar. Acá hay algunos de ellos y vale la pena, digamos, los países tienen la posibilidad de poder aprovechar estos organismos que pueden dar apoyo técnico y financiero a estos procesos de implementación de las NAMA, de desarrollo, perdón, de diseño y desarrollo de las NAMA. Bueno, y ya yendo a Guatemala, un zoom, obviamente ustedes pueden tener mucho más conocimiento que yo, pero haciendo un resumen de la NS y de la estrategia de país de Guatemala en términos de cambio climático. Guatemala tiene, digamos, el liderazgo, así como en otros países de la región, es a partir de un equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del MARN, que son los que básicamente son los puntos focales de cambio climático de los países y los cuales están en conexión con la Convención Marco de Naciones Unidas, todo lo que tenga que ver con las negociaciones de cambio climático. Hay diferentes instrumentos que se han venido dando en el marco político, legal e institucional que tiene Guatemala, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático a cargo del Consejo Nacional de Cambio Climático, por ejemplo, y la Secretaría de Planificación y Programación de Presidencia, que también están en el marco de este plan de acción. Ya en el marco sectorial están los planes sectoriales de las instituciones que han incluido el tema de cambio climático. A nivel territorial existe la Red Latinoamericana de Municipios, Ciudades y Territorios ante Cambio Climático que se han venido implementando en el país. En el marco social existe un plan ambiental de género y en el marco financiero, desarrollo e implementación del Fondo Nacional de Cambio Climático que se ha venido dando en el país. Ahora viendo un poco en términos de la NS de Guatemala y cuál ha sido su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Guatemala se comprometió a reducir de manera no condicionada, es decir, sin apoyo externo, a un 11.2% de las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas al 2030 con el año base, el escenario tendencial de 2005. Y podría llegar a reducir 22.6% de emisiones proyectadas a 2030 de gases de efecto invernadero si hay apoyo, financiamiento internacional. Este es un análisis que ha hecho Climate Watch, que es una plataforma que está haciendo análisis permanentes sobre las contribuciones nacionalmente determinadas, y aquí hace un vínculo con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible de cada país. Esto es específico para Guatemala. Entonces, como ven, de la NDC que Guatemala presentó ante la Convención Marco de Naciones Unidas, se pueden identificar ya algunas sinergias con algunos objetivos de desarrollo sostenible. Hay un espacio muy grande para poder complementar y mejorar esta relación de los NS, de las acciones y de las metas que se plantean allí con los objetivos de desarrollo sostenible, pero como ven, está principalmente asociado al ODS de acción climática, al de vida en la tierra, que también es uno súper importante, al de cero hambre, y hay otros que se han venido vinculando y es algo súper interesante para poder seguir mejorando pues con la actualización que se está haciendo. Y algo que yo creo que ha sido bastante interesante en Guatemala ha sido la articulación, que buscan articular las diferentes políticas que se están dando para poder cumplir a estos compromisos, pero sobre todo para poder contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible que tiene el país.
Entonces, por ejemplo, la articulación que hay entre la ley marco para regular la reducción de vulnerabilidad, la adaptación obligatoria a los efectos de cambio climático y mitigación de los gases, de los efectos de gases de efecto invernadero, con la política nacional de cambio climático, con el plan de acción nacional de cambio climático y las normativas y arreglos administrativos que se están dando relacionadas a 3 sectores estratégicos, que son el energético y el forestal, que están ahí vinculados. Y algo muy interesante ha sido los grupos de trabajo que existen en el país, y esto pues es tomado del MAN, que se dan también, que existen diferentes instancias a través de las cuales se puede articular el trabajo con respecto a cambio climático, tanto adaptación como mitigación. Y allí solo porque ya creo que se me está acabando el tiempo, y allí solo para resaltar, por ejemplo, el tema de las mesas técnicas agroclimáticas, en donde son espacios que, si bien están concebidos como de adaptación, tienen el potencial de poder contribuir también a promover acciones que contribuyan a aumentar la resiliencia, aumentar la adaptación, pero también a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y es un proceso súper participativo que se está dando a nivel subnacional. Bueno, y para concluir, y quiero pues también dejar tiempo para escucharlos y poder dialogar con respecto a esto, algunos de los desafíos actuales que estamos teniendo, no solamente en la región, sino particularmente en Guatemala, también en todos los retos que tenemos ahorita, especialmente en esta coyuntura que tenemos con la pandemia. Pero uno de los desafíos clave que yo veo es la articulación entre políticas públicas nacionales y regionales, por ejemplo, teniendo en cuenta la política agrícola regional, la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima, pues estas son cruciales para alcanzar las metas propuestas en el tiempo limitado que tenemos aún. Los objetivos de desarrollo sostenible están ya para 2030 y estamos cerrando 2020 y nos quedan muy poco tiempo para poder alcanzar todas esas metas que nos hemos comprometido en el marco de los ODS, pero también en el marco de las metas de mitigación y adaptación a cambio climático. Entonces, la sinergia que podamos y articulación que podamos hacer entre estas diferentes políticas será clave. Nuestros países, y hablo de América Latina en particular, necesitan aprovechar muy estratégicamente las sinergias que existen entre los esfuerzos entre adaptación y mitigación, especialmente en la agricultura y en los sistemas alimentarios. Nosotros sabemos que en el territorio es súper difícil poder separar una cosa y la otra. Entonces debemos buscar cómo cada esfuerzo que hagamos, veamos si el foco es adaptación, empecemos a identificar cuáles son esos co-beneficios que potencialmente puedan haber para mitigación, reducción de gases de efecto invernadero. Y esto va sumando, y buscar un mecanismo en que todos estos esfuerzos se puedan sumar y van a ayudar a alcanzar esas metas y compromisos internacionales que tenemos. Un llamado a que estamos en este momento, que este momento es crucial para transformar la senda de crecimiento hacia una senda más sostenible y adaptada al clima a través de los mecanismos existentes a nivel global que tenemos para cumplir las metas de cambio climático. Estamos pensando en cómo reactivamos la economía, en cómo hacemos para que haya un crecimiento mucho más sostenible, que tenga menos impacto en el medio ambiente y que nos ayude a ser también mucho más productivos, competitivos. Y creo que este es un momento crucial que tenemos para poder pensar en esos procesos y procurar el involucramiento de todos los actores nacionales y subnacionales en los esfuerzos para alcanzar dichas metas en adaptación y mitigación. Muy importante articular estos esfuerzos de mitigación otra vez a los objetivos de desarrollo sostenible, que son los grandes retos en términos de equidad, de desigualdad que tenemos en nuestros países. Muchísimas gracias y quedo atenta a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Daisy, por tu explicación de este tema tan importante. Pues como siempre tenemos un espacio ahora para algunas preguntas. Ya todos saben pues, que tienen acceso a levantar la manita
y en el orden pues vamos asignando las preguntas. De momento veo en el chat que hay una pregunta de Mari Ramírez. Mari, si la puedes hacer al aire mejor, con el micrófono abierto. Gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, yo ahí planteaba una pregunta en el chat, digamos, a nivel de los indicadores o las metas internacionales que Guatemala se plantea en el marco de mitigación y adaptación. No sé quién, digamos, hace ese monitoreo de que se cumplan con efectivamente con esas metas y cómo podríamos también nosotros tener acceso, digamos, a esa información, porque muchas veces se plantean metas, indicadores, pero ya en la práctica a veces no se alcanzan o también la población pues no tiene acceso a la información. Y aprovecho la otra inquietud que tenía, no sé si hay información, digamos, de los recursos o desde el presupuesto, si hay algún rubro justo para también alcanzar estas metas. Se hablaba de que a veces se depende mucho de los apoyos de cooperación y con base a eso se hacen las metas, pero no sé si Guatemala destina desde su presupuesto nacional recursos para esta temática. Gracias. Gracias, Mari, por la pregunta. Y yo creo que ahí Martín, si está conectado, también puede complementar. Bueno, los ministerios de ambiente o su equivalente son las instituciones, las entidades que son puntos focales para poder responder a los compromisos de cambio climático que se dan en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas, y son los que por excelencia, digamos, son los que reportan oficialmente los progresos que se dan de cada uno de los países a los compromisos que han establecido. En el caso de las contribuciones nacionalmente determinadas, en la página de la Convención Marco de Naciones Unidas están todas las NDCs, todos los documentos que se sometieron por cada uno de los países y las metas así, en mitigación y así como las acciones de adaptación que se incluyeron allí. Y con respecto al presupuesto, al Guatemala haber planteado que se compromete de una forma no condicionada a hacer una reducción de gases de efecto invernadero, asumo que sí debe estar incluido en el presupuesto nacional, y esto es articulado por el Ministerio de Ambiente con los diferentes ministerios sectoriales. Muchas gracias, Daisy, por tu respuesta. Veo que Martina aún o sea, me está escribiendo que tiene muchos problemas de conexión. Es posible que todavía no, pues de pronto incluso no vamos a poder tenerlo en el resto del diálogo. No sé si alguno tiene alguna pregunta adicional con respecto a la presentación de Daisy para hacerla en este momento. Perdón, Jesús, bueno, yo quisiera complementar un poquito lo que hablaba Daisy y un poquito relacionado a la pregunta que mencionaba con la parte de qué renglón presupuestario tenía Guatemala en temas de cambio climático. Y bueno, realmente todavía la respuesta es que Guatemala todavía está trabajando bastante en este tema. Bueno, el indicado para trabajar ese tema en renglón presupuestario, pues definitivamente es el Ministerio de Finanzas. Ha estado trabajando bastante, tiene bastante temas trabajados como lo son en la matriz energética, en temas como lo trabaja también con el Ministerio de Energías y Minas, está trabajando en sellos verdes, pero la respuesta sería que el Ministerio de Finanzas es el que está todavía trabajando bastante en este renglón presupuestario en temas de cambio climático y por ende también el Ministerio de Ambiente, que es el rector a nivel nacional sobre estos temas. Muchas gracias, Héctor, por complementar. No sé si hay alguna pregunta adicional.
Muy bien, pues yo creo que aquí también hay una oportunidad de pronto para profundizar un poquito en un tema también del que sí mencionó en algún momento, sobre los cuales se calculan pues estas metas, ¿no? Que vienen siendo en gran parte con base en los inventarios de gases de efecto invernadero. Y, entonces, no sé si de pronto tú podías contarnos algo digamos que la importancia de como país poder mejorar sus inventarios también, ¿no? Todo el tema de poder generar como coeficientes nacionales y ese tipo de cosas, como para que los asistentes hoy puedan entender un poco también cuál es esa relevancia de poder hacer esto, y digamos de poder hacer inversión un poco en la investigación para determinar esto, con el ánimo pues de poder aportar y cumplir esas Ns de censo. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que hay uno de los retos más grandes que tenemos en el lado de mitigación. Uno es entender la importancia del tema, ¿no? Entender la importancia de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto básicamente se da en términos de, de cómo al seguir con prácticas que nos pueden provocar mayor generación de emisiones, estamos reduciendo en alguna medida la productividad de nuestros suelos, de la productividad que tenemos en el sector. Y de igual forma, lo que esto implica para nosotros poder seguir teniendo siendo competitivos en la producción de alimentos. Eso por un lado, ¿no? Entonces, sí hay una relación entre la importancia que hay entre reducir emisiones de gases de efecto invernadero y lo que eso significa para la producción de alimentos, para nuestro sector agropecuario, y además pensando que muchos de los países a donde exportamos nuestros productos, América Latina es una despensa de alimentos a muchos países del mundo. Cada vez están exigiendo que se produzca de la manera más sostenible y con desarrollo, con cada vez menos impacto ambiental y que haya de alguna forma productos bajos en carbono. Entonces, yo creo que esto por un lado es súper importante tenerlo en cuenta. Pero ahora entonces ese es el cómo, ¿no? El cómo podemos saber qué tanto estamos reduciendo emisiones si implementamos una práctica, una tecnología, si implementamos un programa o una iniciativa en algún territorio, en algún municipio, con algún sector. Eh, y ese es otro reto, porque necesitamos tener la manera cómo poder cuantificar qué tenemos, son las emisiones que estamos generando hoy con las prácticas que hacemos normalmente en agricultura, en los diferentes sistemas productivos, y cuáles son aquellas prácticas que podrían ayudarnos a reducir esas emisiones y qué tanto nos ayudaría a reducir. Y ahí es algo clave lo que tú mencionas, Jesús, en términos de investigación. Todo esto se hace a través de poder montar ensayos, hacer seguimiento a las emisiones que se generan por ejemplo, un ejemplo muy claro es el uso de insumos agroquímicos. Entonces, si estamos utilizando tal cantidad de insumos agroquímicos, son las emisiones que genera, y si yo cambio la concentración, si cambio la forma de una forma a una forma más eficiente de incorporar estos insumos a mis cultivos, pues cuál va a ser ese el cambio. Esa medición no se tiene en todos los sistemas productivos, no se tiene se han hecho algunos esfuerzos en ganadería, Jesús sabe muchísimo de esto, se han hecho otros esfuerzos también en algunos cultivos específicos, pero todavía falta esta información para poder acotar mucho mejor cuáles son esos potenciales de reducción de emisiones que tenemos al hacer cambios en prácticas, al implementar intervenciones en determinados contextos.
Y allí algo también que es súper importante considerar es que por lo general los países, muchos de nuestros países estamos utilizando estos factores de emisión que vienen dados por el IPCC. Como les contaba, el IPCC es como el brazo técnico de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y ellos determinaron a través de unos modelos y de investigaciones, determinaron algunos coeficientes a partir de los cuales se identifica, bueno, si usted tiene este sistema productivo y lo más probable es que este sea el factor de emisión que usted tiene, y lo multiplican y hacen el cálculo y plantean, digamos, que esta es la emisión que se genera. Pero esos cálculos, esos factores de emisión están validados por lo general en países no tropicales como los nuestros y pues a unas condiciones distintas. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer en nuestros países es poder calibrar y calcular esos factores de emisión a nuestras condiciones. Es distinta la ganadería que se da en Centroamérica a la que se da en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, por ejemplo. Las prácticas son distintas, el tipo de producción es distinto, etcétera. Los forrajes, exacto. Hay una diversidad de aspectos que hay que tener en cuenta para poder decir, es que efectivamente lo que emitimos aquí en nuestro país, en estos sistemas que tenemos acá, es esto y este es el potencial de emisión que tendríamos. Y nos falta mucha investigación con respecto a eso, y ese es un gran esfuerzo que debería apalancarse también con la cooperación internacional para poder mejorar en esos inventarios de gases de efecto invernadero que existen en cada uno de los países, y así tener unas metas de mitigación, de reducción de emisiones mucho más aterrizadas y mucho más reales de lo que se tiene ahorita basado en los factores de emisión globales. No sé si tú quieres complementar algo más, Jesús. No, yo creo que lo que estás contestando es súper importante. O sea, realmente poder tener información propia es muy, muy importante para poder tener claridad de realmente qué tenemos y realmente a qué nos comprometemos, ¿no? Yo un ejemplo que he dado en otras ocasiones es, es un ejemplo de Colombia en el que inicialmente, de nuevo retomando lo de la ganadería, calculando las emisiones con los coeficientes que se tienen por default, los resultados eran muchísimo mayores de los que se tienen bajo las condiciones reales del país. Entonces, digamos que en ese sentido, hasta que uno no tiene sus coeficientes y sus datos reales, incluso en muchas ocasiones puede estar sobreestimando o subestimando lo que realmente tiene. Y en ese mismo sentido, pues los compromisos que uno termina haciendo, pues pueden no estar muy acorde con los datos reales. Entonces, esto es sumamente importante para los países. No sé si alguno tiene alguna pregunta adicional o quiere aportar algo a la discusión. Hola Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Héctor. Mira, hice Hola Héctor, ¿qué tal? Bien, qué gusto saludarte nuevamente. Mira, yo de pronto me entraba una curiosidad, tal vez tú nos podrías ampliar un poquito más. Este tema de la ASAC, acá en Guatemala, que es la agricultura sostenible adaptada al clima, pues ha crecido bastante aquí en Guatemala. ¿Cómo este tema se articula en lo que es la mitigación? No sé si nos podrías ampliar un poquito sobre este tema. Claro que sí. La agricultura sostenible adaptada al clima tiene tres objetivos fundamentales. Entonces, uno es la adaptación, incrementar la resiliencia y adaptación de los sistemas productivos y de las comunidades rurales. El segundo hace referencia a mejorar la productividad para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades rurales, y esto también incluye la mejora en ingresos y en medios de vida de la población. Y el tercer objetivo que tiene es ayudar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o por lo menos intentar que no se incrementen. Y como es uno de los tres pilares de ASAC, básicamente lo que buscamos es poder
identificar cuáles son esas sinergias entre esos tres pilares. Entonces, muchas de las cosas que se buscan a través de ASAC es poder identificar cuáles de esas prácticas, tecnologías que se promueven, que están mejorando productividad, que están mejorando seguridad alimentaria, que pueden contribuir a mejorar resiliencia, adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática, tienen co-beneficios en mitigación. Y esto es, volviendo al ejemplo de los insumos agroquímicos. Entonces, sabemos que por un lado se debe hacer una fertilización más eficiente de los sistemas productivos. Y eso el ser más eficiente va a ayudar a que pues haya una mejor productividad, porque bajan los costos de los insumos que se utilizan, porque se hace en el momento adecuado, en la cantidad adecuada, teniendo en cuenta el clima, que si hay una temporada seca hay que aplicar esto, si hay una temporada con más lluvia hay que aplicar esto. Entonces se racionaliza y se hace mucho más eficiente ese uso de los fertilizantes y por lo tanto se mejora la productividad y al mismo tiempo se pudiera medir cuáles son entonces los co-beneficios en términos de reducción de emisiones al cambiar, al hacer mucho más eficiente el uso de los fertilizantes, por ejemplo. Entonces allí la conexión y la articulación entre mitigación y todo lo que hablamos de ASAC es que hace parte, es uno de sus objetivos y buscamos identificar dónde hay esos co-beneficios en términos de mitigación. Cuando, por ejemplo, planteamos un sistema silvopastoril, entonces allí, pues claro, al plantear un sistema silvopastoril, los árboles ayudan a que haya menos estrés calórico de los animales, entonces claro, eso ayuda a que mejoren la productividad, ayuda a que estén en los momentos más secos o los veranos pues que existen en diferentes momentos del año, pues que se puedan cubrir. Entonces, bueno, eso ayuda muchísimo en términos de la productividad y la adaptación, pero también tiene un potencial de captura de carbono, dependiendo del tipo de sistema que se utilice, si se incluyen también otro tipo de forrajes, etcétera. Entonces, ahí es ver de manera holística, integral, cómo cada cosa que hacemos para adaptarnos al cambio climático, para mejorar nuestra productividad aún en las condiciones y con las variaciones que hay en el clima, podemos identificar esas oportunidades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No sé si respondí tu pregunta, Héctor. Muchísimas gracias, Daisy. La verdad que bastante bien, hasta más detalles de los que pensaban, pero muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias, Daisy, también por la respuesta. Y pues ustedes también saben, hemos hablado ya varias veces aquí en los diálogos de ese tema SAC, pero también es muy bueno que Daisy pues también nos hable del tema, pues ella también es experta en esto y es bueno igual de vez en cuando también estar repasando como todos los conceptos de los que hemos hablado, ¿no? Entonces, de la SAC, cómo esto ayuda a la mitigación y pues bueno, de nuevo, temas como el que hemos hablado en otras ocasiones de los TESAC, que es donde también ponemos en práctica muchas de estas tecnologías y también hacemos muchas mediciones y algunas de esas cosas. No sé si alguna persona tiene alguna pregunta hasta acá. Bueno, yo... Jesús, Sí. perdón. A mí también me interesaría saber un poquito más sobre, por ejemplo, qué perspectiva o cuál es la proyección que tienen en Guatemala sobre estos temas. No sé si... ¿La qué, Héctor? La proyección. O sea, ¿cómo ven a nivel nacional la articulación con todos estos temas que hemos hablado el día de hoy? No sé si me entendí o si me escuchó. Sí, te escuchamos. Lo que pasa es que estoy procesando un poquito como tu pregunta. ¿La proyección en qué sentido es esto? Como en... Por
por ejemplo, ya sea en el tema de mitigación, bueno, por ejemplo, me he topado un poco en la parte como el diplomado que estamos llevando de inventarios de gases de efecto invernadero, que de pronto Guatemala tiene mucha información, pero cuando uno aterriza en temas muy técnicos de buscar como algo, como un dato específico, no se encuentra. De pronto con el tema de ASAC se puede como que aterrizar ese dato, ordenar los datos que Guatemala tiene, o de pronto aterrizarlo más a territorio, como qué ideas se tienen los temas de ASAC en Guatemala. No sé si... No sé si tú quieres comenzar, Daisy. Bueno, Sí. a ver, tal vez sí, puedo empezar con algunas ideas. Ahí lo que yo entiendo, y ustedes, de hecho, ustedes tienen más detalles que yo en ese aspecto, pero ahí lo que yo veo es una cosa. Cuando nosotros estamos implementando ASAC y esa fortaleza que está teniendo ahorita el Ministerio de Agricultura y Ganadería en poder vincular mucho más técnicamente los procesos relacionados con cambio climático. Y esto, por ejemplo, otra vez, vía lo que hacemos en los territorios sostenibles adaptados al clima, vía lo que se hace en las mesas técnicas agroclimáticas, son espacios en donde la parte técnica, el conocimiento técnico cobra gran relevancia, ¿no? Y en este sentido, la generación de esa información o la organización también de esa información que existe pudiera tener tiene el potencial de poder ser mucho más útil para los diferentes procesos que se están dando. Las universidades, por ejemplo, generan muchísima información de calidad y que están buscando también cerrar esas brechas de información que existen. Ahora, hay diferentes iniciativas y no sé en Guatemala cuál es el estado actualmente, pero hay iniciativas en algunos países en donde se están tratando de diseñar sistemas de información de cambio climático, por ejemplo, en donde existen plataformas en donde se concentra la información de adaptación, de mitigación, toda la información de clima, y trata de aportar un poco, crearse un sistema en donde se toman diferentes tipos de decisiones a partir de eso. Son procesos que duran bastante y que son bastante complejos y que tienen que ser pues desarrollados respondiendo a las necesidades y el contexto de cada país. En Colombia, por ejemplo, se está haciendo un sistema de información agroclimática y de gestión de riesgo. Y allí se está, digamos, todavía está en proceso y se empezó hace ya un par de años y es poder articular toda esa información que se está generando que pueda ser útil no solamente para el nivel nacional, sino también para el nivel departamental y municipal en la toma de decisiones con respecto a estos temas. Entonces, hay diferentes formas de poder usar la información, generarla también, pero digamos que es complejo, ¿no? No es tan fácil y no lo he visto así como muy claro en varios países en la región y toma bastante tiempo. Si me permites agregar algo más, digamos que, bueno, ya tú mostraste como todo un esquema global, pero yo pienso que, por ejemplo, desde la SAC también se puede comenzar a tomar información, ¿no? Héctor, como tú dices, ya digamos algunas cosas que se están difundiendo. Yo creo que así como lo estamos haciendo en los TESAC, que estamos tomando alguna información, a medida que se va implementando más este tipo de enfoque, pues también es más fácil poder contar con información y con datos que permitan, digamos que tener, de pronto, si nos enfocamos en esos coeficientes más locales, tener los ambientes donde se puedan medir algún tipo de cosas de estos. Entonces, solo quería agregar eso. Veo también que hay dos personas que están levantando la mano. Vamos a dar la palabra en orden. Primero le vamos a dar la palabra a Edgar.
Edgar Lemos. Hola Edgar, un gusto tenerte acá hoy. Adelante con tu pregunta. Gracias, Jesús David. Bueno, más que pregunta era un comentario y de plano, si hay alguna valoración al respecto, pues esperaría una respuesta. Caso contrario, mi intención era comentar. Primero, igual agradecer a Daisy por la valiosa información que nos proporciona y igual tus conocimientos, Jesús David. Mi comentario va en relación al tema de las prácticas ASAC o la agricultura ASAC, en donde normalmente lo estamos asociando en esta presentación al tema de la reducción de emisiones, ¿verdad? O la adaptación al clima, lo cual pues es importante, ¿no? Y estamos claros en que todas esas prácticas de conservación de suelos y de humedad, pues al reducir la pérdida de suelo, etcétera, pues estamos de alguna manera evitando la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente carbono. Entonces, pero yo quería señalar un elemento que también para mí es igual de importante como la reducción de las emisiones, y es el tema de generar la capacidad en los productores, en las familias, generar esa capacidad para pues, poderse anteponer ante la situación, en este caso, del cambio climático, ¿no? El tema de tener esos... retroalimentar o retomar esos conocimientos ancestrales y junto con nueva información sobre la importancia de esas prácticas agrícolas que ellos que pueden desarrollar, como las que mencionamos en ASAC, eso genera esa capacidad, y para mí es igual de importante como el hecho mismo de la reducción de emisiones que en sí se obtienen con la implementación de esas prácticas. Y de alguna manera quizá más importante, porque a largo plazo estas personas con esa capacidad van a poder anteponerse o sobreponerse o generar esa resiliencia de la que se habla, ¿no? Ante situaciones adversas, y enfrentar futuras situaciones o problemas en la agricultura o en relación al cambio climático. Entonces, solo quería resaltar eso, de que también hay una capacidad instalada que queda en los agricultores, esos conocimientos que adquieren ellos, y sobre todo la organización en las mismas comunidades para sobreponerse, para trabajar sobre este tema de solucionar el problema provocado por el clima, ¿no? Solamente, Jesús David. Muchas gracias, Edgar. Sí, yo creo que aquí vale la pena resaltar también, amarrando un poquito lo que tú estás diciendo, lo que se comentó en el diálogo también, y es lo que tiene que ver con estos países de anexo 2, que a la vez son aquellos en los que se puede mitigar más, pero también son muchos países donde los impactos en el tema de vulnerabilidad, amenazas, etcétera, pues son más fuertes, ¿no? Entonces, realmente uno de los conceptos que yo creo que es importante que tengamos es que muchas veces para nuestros países es importante mitigar para adaptarnos. Es decir, buscar recursos, buscar alternativas que financien estrategias de mitigación que se puedan demostrar a nivel global, pero a través de esos recursos también mucho enfocar en el tema de la adaptación. Vamos a darle la palabra también a Diego Pons, que también le está levantando. Adelante, Diego. Y también un gusto tenerte acá en el diálogo hoy. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo están? Pues primero, solo quería agradecerle a Daisy por la excelente presentación. Y quería ponernos un poco en contexto. Es más un comentario que una pregunta sobre, bueno, la importancia de las elecciones hoy en Estados Unidos y la salida potencial de Estados Unidos del Acuerdo de París mañana mismo. Y quería preguntarles, ¿qué piensan ustedes de esos recursos que hablabas, Jesús? De cómo queda el financiamiento de cambio climático si Estados Unidos sigue saliendo, digamos, los dos escenarios posibles, ¿no? Sale del Acuerdo de París o no. ¿Y qué tan vinculante es eso para la sostenibilidad de este tipo de políticas en Latinoamérica? Esa es mi pregunta. Un saludo y qué bueno escucharlos. Gracias, Diego, y gracias, Edgar, por el comentario. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Diego, bueno, sí, sí, yo creo que las implicaciones son importantes, pero creo que no va a dejar de seguirse moviendo la financiación, porque Europa está muy comprometido a seguir trabajando en el apoyo
a los compromisos y a las acciones que se están haciendo en términos de cambio climático. Ya se ha venido viendo una reducción de los recursos de financiamiento por parte de Estados Unidos para los temas que tienen que ver con cambio climático. Una de las cosas también que se han dado bastante es que hay que cambiar la forma como se dicen las cosas para poder acceder a recursos que puedan apoyar procesos de adaptación o mitigación al cambio climático. Y esto un poco, si se enmarca, por ejemplo, algunas propuestas, proyectos en términos de desarrollo sostenible o de marcho que no tenga la palabra cambio climático, todavía algunas ventanas de financiamiento, pero sí se ha visto una reducción en lo que Estados Unidos da para estos temas. Mientras que en Europa, y sobre todo ahorita con todo esto de la pandemia, se ha visto un fortalecimiento en poder asignar recursos en donde se promuevan las intervenciones que vayan hacia una recuperación económica mucho más sostenible y resiliente. Entonces, ahí habría una oportunidad, digamos, para aprovechar los recursos que vienen más, que no vienen directamente de Estados Unidos. En el caso de que se mantenga la política como está ahorita, sí, yo creo pues que muy probablemente el panorama sí va a ser un poco más de reducción de recursos sobre estos temas. Y que en el caso de América Latina lo que se está viendo es que la cooperación internacional se ha reducido un montón y que la prioridad está yendo muchísimo hacia África, en menor medida hacia Asia, pero en América Latina la cooperación internacional se ha venido reduciendo significativamente. Entonces, el escenario allí es que nos toca desde los países buscar alternativas para ver cómo se alcanza un financiamiento, tratando de cubrir esa brecha en donde no dependamos totalmente de cooperación internacional, sino que podamos encontrar mecanismos combinados que nos ayuden a poder seguir financiando estas intervenciones. En el caso de que haya una política, o sea, que vuelva a Estados Unidos un poco a trabajar en los temas de cambio climático, yo pensaría pues que el panorama es mucho más alentador, ¿no? En el caso de que haya un cambio con respecto a este tema. Pero pues hasta el momento se supone que Estados Unidos sale del Acuerdo de París en el próximo año, si no estoy mal. No sé si respondí tu pregunta o si quieres. Sí, claro. Algo. Muchísimas gracias, Daisy. No, es un panorama, con lo que tú dices, ¿no? Para buscar la sostenibilidad de estos recursos de las políticas en Latinoamérica, pues habrá que buscar otros socios clave, ¿no? Quizás hasta a través también de mercados. Quién sabe si el de carbono crecerá en algún momento, pero no, muchas gracias, Daisy. Felicitaciones por la presentación. A ti, muchas gracias. Yo creo también hay Daisy, Diego y los demás que también en ese sentido, por eso es tan importante que los países empiecen a tener todo este tema de generar sus sendas de crecimiento verde, ¿no? O sea, mejor dicho, que dentro de su misma estrategia de planes de desarrollo futuro, ya está incluido todo el tema de desarrollo bajo en emisiones, ¿no? De esa forma también ir apalancando los recursos dentro del mismo desarrollo del Estado hacia esa ruta, ¿no? Entonces creo que en eso también es muy, muy valioso. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Bueno, yo creo Jesús, que... solamente complementar ahí, con base en lo que tú dices, hay oportunidades grandísimas en términos de mercados que requieren esos productos bajos en emisiones, ¿no? Y por lo tanto podría haber oportunidades para mejorar, para tener precios diferenciados con respecto a eso. Si el gobierno, si el Estado, si la política del país apoya a que se den
que los productores puedan llegar a de alguna forma mostrar y evidenciar que sus productos son bajos en carbono y tener un mejor precio, yo creo que eso también va a ayudar un montón para poder seguir pues, con los procesos y las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿no? Sí, David, gracias por darle alcance a lo que yo estaba diciendo. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más. Yo quería como extenderte una que no es que está aquí en el chat, Daisy, pero me la han hecho varias veces en otros espacios. Tú ya mencionaste algo y al respecto, pero de pronto si pudieras profundizar un poquito más también pensando que este video lo vamos a compartir a otras personas que también se inscribieron. Y es un poco más como cómo podemos articular todo este tema que tú nos estás hablando de mitigación hacia la iniciativa también de las mesas técnicas agroclimáticas, ¿no? Ahorita tú mencionaste algo, eso de pronto si nos pudieras dar una idea un poco más especificada al respecto, creo que contestaría, como te digo, algunas preguntas que me han hecho en otros espacios al respecto también. Sí, de hecho hay algo muy interesante que vamos a hacer, es como un piloto que esperamos poder hacer el otro año a principios aquí en Colombia con el enfoque de mesas técnicas agroclimáticas y es un poco entender, buscar una forma en que podemos hacer una evaluación o una estimación del potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen las diferentes recomendaciones que se dan en las mesas técnicas agroclimáticas. Como para ponerles el lente de cuál es ese cobeneficio asociado que traen las recomendaciones que se dan en las mesas, que obviamente su énfasis es adaptación y pues responder a la variabilidad climática básicamente, pero ponerle esos lentes de mitigación de manera que se pueda de alguna forma estimar cuál sería ese potencial de mitigación que tendrían esas recomendaciones. La idea de esto es que al tener ese abanico de recomendaciones, los actores de la mesa, los mismos productores puedan de alguna forma decir que al hacer el cambio de sus prácticas, al implementar esas recomendaciones que se dan en las mesas, no solamente están adaptándose a la variabilidad climática, sino que también están contribuyendo a reducir el impacto en el medio ambiente. Esperamos que si podemos realizar esto el próximo año, la idea sería poder sacar también un manual o un módulo del manual de mesas técnicas agroclimáticas en el que podamos dar idea de estas estimaciones que se dan y que de alguna forma pues se pudiera generar una herramienta que pudiera ser utilizada en las diferentes mesas agroclimáticas que tenemos en la región. Porque hay bastante potencial en poder identificar esos cobeneficios en esas recomendaciones. Van a ser más o menos dependiendo del cultivo, dependiendo de la región. Hay zonas en donde se cultivan por ejemplo, hay muchísima producción orgánica, entonces allí tal vez no va a ser reducción de emisiones, sino va a ser el potencial de captura de carbono, por ejemplo, en algunos casos, o mejor dicho, ver cómo podemos darle ese lente de mitigación a esas recomendaciones que se dan en las mesas técnicas agroclimáticas. No sé si eso responde a tu pregunta. No, creo que es súper concreto realmente, pues ver que sí en el espacio también hay muchas opciones para poder articularlo con este tema. Entonces, creo que sí estuvo muy acertada lo que respondiste y espero pues que a muchas de las personas que me han preguntado también les quede claro con eso que tú acabas de decir. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional y si no, creo que podemos ir cerrando esta discusión, este diálogo del día de hoy. De nuevo, pues agradecerte muchísimo, Daisy, el tiempo tuyo para esta presentación y pues para apoyar este proceso que tú también hoy has apoyado todo el tiempo y desde el punto de vista de tu coordinación de todo el CICAPS en América Latina, pero también pues con tus conocimientos y con tu tiempo, que también es súper valioso e importante.
Entonces, de nuevo, pues sí, agradecerte de parte mía y también de parte de la Unidad de Cambio Climático. Hablo en nombre en este momento de Martín, porque como pues les comenté desde que iniciamos, no ha podido conectarse a la reunión el día de hoy. Incluso ni siquiera le están entrando los chats. Entonces, pues igual desde la unidad también extenderte ese agradecimiento, ¿no? Y bueno, y también a todos los participantes, como siempre, pues agradecerles mucho su participación, el haber estado este tiempo con nosotros y también el haber participado en el diálogo. No sé si quieres decir algo más antes de cerrar, Daisy. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Quedo atenta si tienen alguna pregunta, si quisieran ahondar en algún tema. Yo dejo la presentación para que la puedan compartir. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo y por la invitación. Gracias, Daisy. Bueno, a todos igual, pues de antemano invitarlos a nuestro próximo diálogo de la próxima semana. Como ustedes saben, bueno, en el transcurso de estos días les estaremos enviando la temática y de nuevo, pues la idea es que nos puedan acompañar y participar así como lo han venido haciendo en tantos diálogos. Ya con este llevamos 22, entonces pues nos sentimos muy contentos de todo este proceso. Y entonces, de nuevo, pues invitarlos. Y listo, para finalizar, nada, pues de nuevo muchas gracias y entonces quedamos en contacto para el diálogo de la próxima semana. Feliz tarde a todos. Gracias. Feliz tarde a todos, muchas gracias. Daisy, saludos. Jesús. Chao, Héctor, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias Chao. a todos, feliz tarde. Chao, Edgar, que estés bien. Chao, Elsie. Saludos, feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, Jesús David, feliz tarde. Chao, Edgar. Chao, chao.